Les doy la bienvenida a esta nueva jornada de nuestro webinar de la comunidad de conocimiento colaborativo Aprender 3C. Es el último del año, un año que para nosotros, tanto para Fernando Gabriel y para mí, ha sido un año de aprendizaje. Muy contentos por la recepción que ha tenido el proyecto en la comunidad latinoamericana. De verdad es poco tiempo, partimos en mayo, aún no cumplimos ni siquiera un año, pero muy contentos con los resultados y más que con los números, de alguna forma con la impresión que nos llevamos, con los comentarios que hemos tenido, eh, y también de alguna forma la retroalimentación que hemos tenido de ustedes, indicando que efectivamente los webinars que hemos realizado les han servido, han sido de calidad. Entonces, de verdad que tanto con Fernando Ariel como con Fernando Gabriel estamos muy contentos. Sin duda hay muchas cosas que mejorar. Después de esta charla de hoy, que es la última, tendremos nuestra jornada de evaluación y la idea es que podamos continuar ya en marzo, abril del próximo año con nuevos webinars, viendo también el tema de los horarios, que en algunos casos ha sido complejo, pero insisto, o sea, ha sido un año muy productivo, de mucho aprendizaje, pero también muy gratificante en términos de recepción. Así que se agradece a todos los colegas que nos siguen en Latinoamérica. Y hoy día tenemos un webinar que tiene que ver con el tema de derecho de autor, particularmente las excepciones en derecho de autor para personas con discapacidad y de alguna forma ver globalmente lo que es el Tratado de Marrakech. Y para eso tenemos a Luis Villarroel, que lo ven por ahí, aún no lo puedo escuchar, es director de la corporación Innovarte, ya es abogado, especialista en las temáticas relacionadas con derecho de autor, propiedad intelectual, es también profesor de la Universidad Mayor, asesor del Comité de Derecho de Autor y Asuntos Legales de la isla desde el año 2005, es también representante del Ministerio de Educación. Como representante participó en la elaboración del proyecto de la ley que incorporó la excepción de derechos de autor en la legislación chilena, integró la delegación de Ecuador ante el Comité Permanente de Derechos de Autor de la OMPI, y también es autor de las recomendaciones para la implementación del Tratado de Marrakech de EIF y de la guía de excepciones al derecho de autor en beneficio de personas con discapacidades visuales. Ambos están en imprenta. La temática de hoy, como les comentaba, es de alguna forma cómo la ley chilena y cómo a nivel latinoamericano abordan las excepciones ya para personas con discapacidad y cómo efectivamente se está incorporando, utilizando, implementando el Tratado de Marrakech en diferentes países, ya, y cómo esto nos beneficia efectivamente como centros de información, como bibliotecas, para formatos accesibles, productos accesibles a personas con discapacidad. Así que los dejo con Luis para que haga una pequeña introducción al tema y nos presente el webinar de hoy, que como les comentaba, tiene que ver con excepciones de derecho de autor para personas con discapacidad. Buenas noches, Luis. Buenas noches, Cristian. Asumo que me están escuchando. Para mí es un gran privilegio poder estar con ustedes hoy en la tarde y agradezco a Cristian por la invitación para que comparta con ustedes algunas ideas y experiencias sobre el tema de limitaciones y excepciones a los derechos de autor para fines de producir formatos accesibles para personas con discapacidad, particularmente las personas ciegas y con discapacidades para la lectura. En primer lugar, quisiera mostrarles, partir con un PowerPoint. Bueno, lo que vamos a hablar es un tema que es muy importante para quienes son profesionales que proveen acceso a la información, porque este tema se vincula a una solución para los casi 29 millones de personas que son ciegas en el mundo, que están excluidas de poder participar
de una manera sin discriminación en lo que se refiere al disfrute de la vida cultural o gozar de las artes, como lo demandan los derechos humanos. De acuerdo con las estadísticas que ha entregado la Unión Mundial de Ciegos, menos de un 5% de los formatos, o sea, de los libros que están disponibles para las personas que pueden leer sin problemas, están disponibles para las personas ciegas en los países desarrollados, y en el caso de los países en desarrollo, como en el nuestro, en el caso de Chile, es menos de un 1%. Entonces nos encontramos que hay un problema de acceso tremendo, lo que la Unión Mundial de Ciegos llama una hambruna de libros, que tiene una de las justificaciones de la existencia de este problema, es la normativa de derecho de autor, que exige que en la medida que nosotros hagamos formatos accesibles para satisfacer a una persona con discapacidad, debemos previamente requerir la autorización del titular de los derechos. Y el proceso de solicitud o de obtener la autorización del titular de los derechos es muy complejo. Uno, porque muchas veces no sabemos quién es el titular. Dos, aun cuando sepamos quién es el titular, no sabemos cómo llegar a esa persona. Y incluso, una vez que tú sabes quién es la persona, muchas veces, o la gran mayoría de las veces, es muy difícil contactarlos, en la medida que pueden encontrarse en otros países, o incluso en tu mismo país, pero quien solicita la autorización no es alguien que tenga, digamos, la prioridad para ser contestado. Entonces, reconociendo esta dificultad que representan los derechos de autor para la prohibición de los formatos accesibles, es que a través de un consenso internacional se llegó al acuerdo de establecer normas internacionales obligatorias para establecer excepciones y limitaciones a los derechos de autor en beneficio de las personas discapacitadas. Pero para que se pueda entender bien de qué se tratan las excepciones a los derechos de autor, creo importante que recordemos cuáles son los derechos de autor, para que tenga sentido las excepciones. Bueno, los derechos de autor son normas que están establecidas a nivel internacional y también en las legislaciones de todos los países, que tienen por objeto generar derechos exclusivos o de remuneración a quienes han realizado o creado obras literarias y artísticas. Por ejemplo, novelas, cuentos, películas, fotografías, cuadros, dibujos, música. ¿Y quiénes son los titulares? Bueno, estos derechos normalmente son los autores, pero luego de ser ellos los creadores, generalmente ceden sus derechos a terceros, y al final el titular del derecho de autor, o lo que llamamos ahí en el Power, los sujetos del derecho, son terceras personas, como pueden ser los editores, a quienes los autores le han cedido los derechos. Ahora, las normas de derecho de autor garantizan ciertas facultades a los titulares, al autor o a sucesionario. La facultad más importante, y tal vez la que se nota más cuando se trata de hacer un formato accesible, es el derecho del titular de autorizar o prohibir la reproducción de la obra, o sea, hacer copias. También es un derecho del autor autorizar o prohibir la distribución, o sea, poner a disposición del público ejemplares de la obra, interpretar o ejecutar la obra, lo que implica, por ejemplo, la actividad que hace un locutor o un narrador cuando lee en voz alta ante un público una obra, se declama un poema, ahí se está interpretando, ejecutando la obra, y eso también es una actividad que va a requerir la autorización del autor. Otras facultades que la ley le consagra a los autores es la posibilidad de autorizar o prohibir la transformación de la obra, o sea, hacer cambios, traducirlo,
o adaptarlo, que corresponde al acto por el cual nosotros una obra la cambiamos de género. Por ejemplo, una obra visual, una fotografía, nosotros cuando la describimos oralmente, estamos generando una obra derivada que es una adaptación al género narrativo, lo que es una obra originalmente pictórica. La duración de estos derechos varía dependiendo de cada país. El mínimo internacional son 50 años desde la muerte del autor, pero ya se está estandarizando, sobre todo en Latinoamérica, plazos muy superiores, como es el caso de Chile, que tiene 70 años después de la muerte del autor. Ahora, en la medida que estos derechos que se le conceden a los autores no son solamente para el beneficio de ellos, sino que también para generar un incentivo a la creación en beneficio de la sociedad toda, que es también una preocupación importante del derecho a autor, el bien común, es que se establecen también ciertas limitaciones y excepciones a estos derechos, considerando que por consideraciones de interés público, como por ejemplo proteger la libertad de expresión, o el derecho a la educación, el acceso a la cultura y a la información de las personas con menos recursos, es que se establece la posibilidad de que la ley de cada país exima a los usuarios de pedir la autorización o pagar una remuneración al titular de los derechos. Importante también es destacar que además de los derechos de autor, que son los que veíamos que se ejercen sobre la obra, sobre, por ejemplo, ya veíamos la composición musical, la novela, hay otros derechos que se llaman derechos conexos, que van en paralelo al derecho de autor, que son los derechos que le corresponden al artista, intérprete, ejecutante, o sea, por ejemplo, a un cantante que interpreta una pieza musical, también al productor de fonograma, que es la persona que hace la primera fijación sonora de una obra, también a los organismos de radiodifusión, cuando emiten una señal también tienen un derecho de propiedad intelectual, y dependiendo de la legislación de cada país, incluso pueden haber otros derechos conexos. Ahora, ¿por qué les digo esto? Porque esto tiene un efecto práctico. Ustedes enfrentados a un formato que contenga una obra, por ejemplo, un audiolibro, ustedes pueden encontrarse que no solamente hay un derecho de autor que esté latente frente a este formato, sino que también de manera concurrente van a encontrarse que existen otros derechos conexos. Entonces ustedes, en ausencia de una excepción o limitación, además de requerir la autorización del autor, van a tener que pedir la autorización, en el caso de un audiolibro, al artista intérprete, que es el que narra la obra que es grabada, y posiblemente también van a tener que pedir permiso a la persona que es la productora de la primera grabación que constituye el audiolibro. Entonces, al analizar la temática derechos de autor y la producción de formatos accesibles, siempre tenemos que recordar que además de los derechos de autor, están los derechos conexos. Entonces, entendiendo esta complejidad de que para el caso de un audiolibro y uno quiere hacer una copia para hacerla accesible a personas con discapacidad, es necesario contar no solamente con la autorización del autor, sino que también con la del intérprete y también con la autorización del productor del programa, es que se llegó al convencimiento que era imprescindible establecer excepciones y limitaciones a los derechos de autor para facilitar la producción y distribución de estos formatos accesibles para las personas ciegas y con otros tipos de discapacidad para la lectura. Cabe hacer presente que durante este proceso, que fue un proceso complicado, porque si bien los países en desarrollo, particularmente países latinoamericanos y países africanos, iniciaron este proceso y después lo defendieron, tuvieron que enfrentarse a la resistencia de los países desarrollados, particularmente los países de la Unión Europea, que no querían la existencia de un tratado internacional sobre esta materia.
Y eso impidió, esa resistencia de los países desarrollados, impidió que el tratado fuera más amplio y incluyera a otro tipo de discapacidades, como por ejemplo podría haber sido el caso de las personas sordas. Ahora, ¿cuál es la estructura del tratado? Y que es importante tener presente para los efectos de entenderlo. El tratado, primero, el tratado es un acuerdo internacional por la cual los países se obligan a hacer cumplir dentro de sus respectivas jurisdicciones los acuerdos que están en el tratado. Una vez que ese tratado entre en vigencia. En el caso del Tratado de Marrakech, que se firmó el año pasado en la ciudad de ese mismo nombre en Marruecos, aún no entra en vigencia porque requiere que a lo menos 20 países lo ratifiquen, o sea, 20 países cumplan con sus trámites internos para que este tratado entre en vigor. Cabe hacer presente que ya hay varios países que lo han ratificado, la India, Paraguay, también siendo que Uruguay y Costa Rica lo han ratificado, y están en proceso de ratificación también Ecuador. En el caso de Chile, aún lamentablemente no se ha ratificado, pero esperamos que eso ocurra durante el próximo año. Ahora, en este tratado hay normas que son obligatorias. Eso implica que la disposición o el artículo del tratado tiene que ser cumplido por todos los países de la manera que lo dice. Sin embargo, hay otras normas del tratado que son opcionales y los países tienen la libertad de optar por otorgar las flexibilidades o las restricciones que ahí se señalan o no hacerlo. También hay normas que son modelos de implementación, son un tipo de norma facultativa que el tratado sugiere o propone como una forma de implementar el tratado, pero que los países tienen libertad para seguirlas o no, en la medida que cumplan con los requisitos que son sustantivos en el tratado. Entrando ya de lleno en lo que es la estructura del tratado, el tratado, para que ustedes lo entiendan, y se organiza en base a, en primer lugar, definiciones, que son definiciones hechas para limitar el alcance del tratado. Recordemos que estaba esta preocupación o deseo de los países desarrollados, Estados Unidos, Unión Europea, para Japón también, para que este tratado fuera lo más limitado posible. Entonces, una manera de limitar el alcance del tratado fue hacer una definición, digamos, especial para este tratado, para lo que se entiende en las obras, que son justamente el objeto de la excepción. También se hizo una definición de qué es lo que se entendía formato accesible, o sea, aquel formato que es el que va a ser puesto a disposición de las personas con discapacidad para satisfacer sus necesidades de acceso, y también la definición de entidad autorizada, que es la entidad que va a ser autorizada por el tratado para hacer la exportación de los formatos accesibles en el contexto de un intercambio internacional.